Todos conocemos la historia de la Liga de Villanos y a cada uno de sus miembros, All for One, Shigaraki Tomura, y Miko Toga, Dabi, Ruize, pero ¿qué hay sobre la mente detrás de la creación de los monstruos genéticos conocidos como Nomus, los cuales le han dado muchos problemas a los héroes desde su primera aparición? Hablo del infame Dr. Garaki, el cual le rompió sin ningún problema los sueños a un niño al decirle que no podrá ser un héroe, siendo derrotado por los héroes y encarcelado como un simple criminal ordinario. Pero ¿qué pasaría si en este universo el más mínimo detalle cambiará toda la línea temporal y un instinto en la cabeza de Garaki lo haría querer ser más que el propio All for One y All Might, algo que lo quería hacer ser superior? Esta pesadilla comenzaría en el laboratorio subterráneo del Dr. Garaki, el cual estaría estudiando muestras de ADN para el nuevo proyecto que tenía en proceso, el cual lo tenía emocionado, ya que, si todo salía bien, podría tener contento a su maestro. Y hablando de eso, escucha como la compuerta de entrada se abre dejando ver una silueta masculina, algo fornida y con un traje elegante. Informe doctor, diría el villano número 1 de la sociedad actual, All for One, con un tono serio, formal y con superioridad. Oh maestro, no sabía que vendría, diría Garaki sorprendido y algo torpe al levantarse de la silla mientras hace una reverencia en frente de su maestro. Dejemos las formalidades de lado y dígame cómo está avanzando el proyecto Nomu, diría All for One sin interés en las acciones del hombre mayor. Muy bien, el Nomu con las especificaciones que pidió está en su última etapa de desarrollo, diría Garaki. Para presionar un botón así una cápsula se enciende sobre las demás dejando ver a una criatura musculosa con pico de ave y su cerebro expuesto. ¿Así que cree que estas cosas pueden hacerle frente al poder de All Might?, pregunta All for One admirando la forma del Nomu. No solo hacerle frente, mis creaciones podrán matar al símbolo de la paz, solo si lo saben manejar. Así usted, yo y Shigaraki podremos poner a nuestros pies a todo Japón, diría emocionado Garaki sonriendo. Al oír eso, All for One rara vez soltaba una pequeña risa tan pura como esta, lo cual sacó de su entendimiento a Garaki. Lo siento, estos respiradores fallan de vez en cuando, diría All for One recuperando la compostura. Si quiere lo puedo revisar, diría Garaki, entendiendo el actuar de su maestro. No, está bien, continúe con su trabajo, espero grandes cosas de usted doctor y espero que no me decepcione, diría All for One para empezar a caminar hacia la salida del laboratorio con su forma tan estoica. Oh maestro, antes de que se vaya quisiera hablar sobre la cura de mí. Garaki no podría terminar ya que el villano se había ido de la habitación sin ponerle atención al hombre de mayor edad. El maestro debe tener algo muy importante entre manos, así que no lo puedo distraer con pequeñas el doctor no podría acabar ya que tose cubriéndose la boca con su mano, donde al ver su mano vería sangre fresca. Sé que él me ayudara, él no podría abandonar a su fiel seguidor como yo, diría Garaki para limpiarse la mano y sigue trabajando. Después de los eventos de la USG en el mismo laboratorio se vería como el doctor sería azotado contra una cápsula donde dicha cápsula se muestra fisuras por el duro golpe. Usted me dijo que ese Nomu eliminaría a All Might sin ningún problema y ahora está en el Tartaros, deme una buena razón para no eliminarlo ante tan catastrófico error, diría All for One mientras somete del cuello contra la cápsula al doctor, mientras Shigaraki vería todo sentado en la silla del doctor. Debería eliminarlo maestro y ahorrarnos más equivocaciones, diría Shigaraki en forma burlona viendo la situación. Espere maestro, yo le dije que ante un buen control hacia el Nomu él podría acabar a All Might, diría el doctor a duras penas con miedo en sus palabras. ¿Acaso quieres decir que yo tuve la culpa ante todo esto?, pregunta Shigaraki algo molesto ante esa acusación, donde se levanta y camina hacia el debería desintegrarte y así ahorrarte la quimioterapia anciano, diría serio el villano de las manos. No esperen, crearé más Nomus, muchos más, así tendremos un ejército. Si uno de ellos pudo causarle ese daño a All Might, solo imagine muchos más, diría el doctor tratando de respirar. Solo estás tratando de salvar tu pellejo, maldito anciano, tú no eres capaz de darnos un ejército de Nomus, diría Shigaraki molesto. Claro que sí, puedo hacer Nomus con más dones y más fuertes. Ahora que ya vi los errores de ese primer Nomu, puedo mejorar los siguientes, diría el doctor para tratar de que All for One lo deje respirar bien. ¿Usted le cree a este anciano maestro?, pregunta Shigaraki algo molesto. Por su bien eso espero, diría All for One para soltarlo y dejarlo caer de rodillas enfrente de él respirando agitadamente. Primera advertencia, no quiero más errores, diría serio All for One mientras se reacomoda su traje. Gracias maestro, diría Garaki respirando agitadamente mientras se soba el cuello.
No me agradezcas, solo estás vivo por lo que harás, así que le aconsejo que empiece a trabajar, diría All for One para empezar a caminar a la salida. Nada de errores, anciano, diría Shigaraki para darle una patada en el estómago al aún de rodillas Garaki, lo cual lo derriba por completo y así el peli azul sale junto a su maestro. Maldito mocoso arrogante, diría Garaki apretando los dientes mientras se levanta sujetándose el estómago así este se sacude el polvo, pero enfrente de él aparece un portal negro, pero este no se asustaría ya que sabía perfectamente de quién se trataba. Ya estoy aquí, doctor, ¿está bien? Pregunta Kurohiri preocupado mientras trata de tomar una forma más humana. Estoy bien, Kurohiri, estoy bien, diría el doctor recuperando la compostura. ¿Tuviste éxito en tu trabajo, Kurohiri? Pregunta Garaki mientras se acomoda sus gafas. Sí, doctor, diría Kurohiri, así del humo negro se vería una memoria US verde. Muy bien hecho, diría Garaki para tomar la memoria, así la coloca en su gran computadora donde se vería la grabación del ataque a la USG, pero este se concentra en un peli verde donde al ver su actuación en el ataque este se sujeta la barbilla pensativo. ¿Sucede algo, doctor? Pregunta Kurohiri curioso al ver la forma de ser del doctor. Este chico creo haberlo visto antes, siento que él y yo tenemos historia, diría Garaki concentrado en el peli verde. Ese chico mostró un gran don de super fuerza, pero al parecer no lo controla muy bien ya que al usarlo resultaba lastimado de su propio poder, como si su cuerpo no estuviera apartamento para ese poder, diría Kurohiri recordando al peli verde. ¿No estuviera adaptado, dices? Pregunta Garaki verdaderamente curioso, pero este abre los ojos, bastante es eso, diría serio para empezar a presionar varias teclas a gran velocidad buscando un documento en específico. ¿Encontró algo, doctor? Pregunta sorprendido y curioso Kurohiri al verlo tan apurado. Es Izuku Midoriya, hace varios años llegó a mi consultorio para su análisis de don, pero gracias a una articulación en su piel no podría desarrollar un don, así que debería ser imposible que tenga un don a menos que alguien le haya dado uno hace poco, lo cual explica su falta de dominio y el único que puede dar dones sería el maestro, pero según recuerdo el All for One tenía una contraparte heroica, así que este debe ser el nuevo portador del One for All, así que este chico representará un gran lío para All for One si se desarrolla por completo en el cuerpo de este chico, diría Garaki analizando la información que acababa de formar. Deberíamos decirle al maestro sobre esto, seguramente él podrá pensar en algo para detener a ese chico antes de que se desarrolle, diría Kurohiri sorprendido por lo que el doctor descubrió. No, espera, necesito seguir analizando a este Izuku Midoriya para poder obtener un final satisfactorio y así poder vencer de forma definitiva, así que por favor mantén esto en secreto, no quisiera molestar al maestro con información falsa, diría Garaki mientras ve a Izuku usando el One for All. Muy bien, doctor, seguramente usted llegará a obtener más información sobre este posible heredero del One for All, si sus sospechas son ciertas. ¿Cree que el maestro esté satisfecho con su trabajo? Pregunta curioso Kurohiri. Así claro, el maestro estará muy satisfecho con todo esto, diría Garaki dándole un poco igual eso mientras acaricia la pantalla que reflejaba a Izuku. Muy bien, seguiré obteniendo información de Izuku Midoriya para completar la información, diría Kurohiri para desaparecer en un portal negro. Con que un poder para rivalizar con alguien como el maestro, diría Garaki pensándolo bien, pero este tendría que tomar un pañuelo donde este tose y vería como tendría bastante sangre. Debo pensar en algo antes de que el infierno venga por mí, diría algo molesto por su estado médico y las pocas opciones que tendría, así este empieza a realizar un esquema del físico de Midoriya donde aún con poca información lograría tener la suficiente para empezar a maquinar algo. Y con esa mentalidad el doctor empezaría a idear un plan buscando uno con el mínimo de fallas, ya que si quería actuar debía hacerlo rápido, así llegaría el tan esperado y respetado festival deportivo donde el doctor nunca ha sido fanático de observar a estos salvajes estudiantes pelear por ver quién era el más fuerte en ridículas pruebas, pero esto cambiaría ya que ahora había alguien que le llamaba tanto la atención que necesitaba ver cómo alguien como Izuku Midoriya se desarrollaría en un ambiente tan hostil como ese. Bienvenidos al festival deportivo, damas y caballeros, hoy esperen grandes cosas ya que tenemos muchas promesas para el heroísmo del futuro, diría Present Mid por el micrófono que saldría de la computadora gigante. Eso espero, diría Garaki mientras sigue trabajando en un nuevo gnomo más musculoso y con la capacidad de volar. Así Izuku haría lo mismo que en la historia normal, ganar los millones de puntos, perdiéndolos contra Shoto en el juego de caballería, pero aún teniendo los suficientes para seguir adelante, donde llegaría a su primer combate contra Shinzou, donde caería en el lavado cerebral, pero por algún motivo saldría de él perdiendo el uso de un dedo y ganando al sacarlo del ring. Interesante, posee una fuerza mental tan poderosa que los dones de lavado cerebral no le afectan.
No, es otra cosa, diría Garaki analizando la grabación. Así regresa el video donde lo pone en velocidad lenta, notando que al momento de lanzar ese golpe con su dedo su mano mostró por leves segundos rayos en el brazo del peliverde, siendo de 8 diferentes colores. Esto es muy diferente a cuando enfrento al Nomu. Usualmente estos rayos son rojos o verdes, pero esta vez tenían diferentes colores, y al parecer este muchacho no lo estaba manejando él solo, diría Garaki acariciándose el bigote. Así lo anota en un cuaderno, mientras tendría varias anotaciones sobre las habilidades de Midoriya, ya que sentía que no había nadie más interesante que este muchacho. Así continúa viendo las peleas y solo anotaría pocas cosas, ya que al parecer Izuku decidió perder contra el hijo de Endeavor. Oh pobre Midoriya, pierdes el tiempo en querer cambiar a alguien, la gente no cambia a menos que le muestres un verdadero motivo para hacerlo, solo cuando están a punto de morir dejan ver quiénes son en realidad, y solo entienden con el miedo, diría Garaki, apretando los dientes algo molesto ante la ignorancia del peliverde. Así los días pasarían tranquilamente tanto para Izuku como Garaki, los cuales no sabían lo que pasarían a partir de ahora. Así llegaríamos al hospital donde el doctor trabajaría. Buenos días Ayame, ¿tenemos algo interesante hoy? Pregunta Garaki revisando unos documentos. Solo tiene una paciente, doctor, según los informes tiene un brazo lastimado, diría la secretaria Ayame leyendo la información. Eso lo puede arreglar cualquier doctor de la ciudad, así que mándala con alguien más, diría un poco fastidiado Garaki dejando los documentos en su escritorio. Ella insistió en ser asistida por usted, dijo algo sobre Numos o algo así, diría Ayame tratando de recordar las palabras de la mujer. Eso dejaría sin palabras al doctor, ya que era imposible que una civil lo conectara con los Nomus a estas alturas, y si tenía una leve sospecha sobre eso tendría que deshacerse de un cabo suelto con tal información. Muy bien, entonces yo la diría algo serio Garaki. Así serio, se dirige a su zona de trabajo donde entra, cierra la puerta sin haber visto a su paciente. Muy bien señorita, necesito saber qué tanto sabe, diría Garaki serio para voltearla a ver, pero al ver a la mujer sentada quedaría con la boca abierta, ya que no recordaba la última vez que vio a una mujer tan hermosa y con tal porte elegante. Aunque estuvo casado por un tiempo, aún no podría creer a tal mujer enfrente de él. Así que usted es el famoso Dr. Garaki, es un placer conocer a alguien con su ingenio y potencial, diría la mujer con una voz seductora y coqueta al ver al hombre enfrente de él. El doctor al escucharla debía de admitir que no podría evitar sonreír al oír la admiración hacia su persona con tal voz y de tal mujer enfrente de él, pero tendría que tener la concentración suficiente para manejar esta situación. Así se aclara la garganta para mostrar un poco de profesionalismo en esta situación y no quedar como el débil. Así es, yo soy el Dr. Garaki y escuche que usted me escogió definitivamente sobre los demás doctores de la zona, a pesar de que su brazo puede ser tratado en cualquier lugar, diría Garaki con una voz seria tratando de mantener la compostura mientras toma asiento en su escritorio. Eso es porque nadie comparte su mente tan especial e impresionante, y la verdad quería conocer al hombre detrás de tan poderosas criaturas como lo son los Nomus, diría la mujer con un tono coqueto y gentil al hombre enfrente de ella. Eso haría levantar las alarmas del doctor, ya que era imposible que alguien sea así sin tener algo en mente, donde saca un control donde al presionar el botón central se vería como las ventanas de Zayam con un muro de metal y la puerta también sería sellada. ¿Eso era necesario? Pregunta la mujer curiosa pero aún manteniendo su sonrisa. Así es, y además lance un pequeño pulso eléctrico que mantendrá cualquier equipo eléctrico como micrófonos o celulares, así que dígame exactamente por qué está aquí. Pregunta serio Garaki teniendo un aura aterradora, pero sorprende ya que la mujer con delicadeza le baja la mano con el control para que se relaje. Ya se lo dije, quería conocer a alguien con su brillanteza a la hora de crear a tales criaturas y además para ofrecerle un trato que nos podría beneficiar a ambos, diría la mujer sonriendo amigablemente. ¿Un trato? Pregunta curioso Garaki ante las palabras de la mujer enfrente de él, ya que no sabe cómo alguien como ella quisiera algo con él. Si un trato, verá, yo vengo de una respetada familia italiana donde nuestro jefe ha estado pensando en un plan para traer verdadera justicia a este mundo, y al ver sus grandes creaciones, como lo son los Nomus, me pidieron venir a buscarle y tratar de que se una a nosotros, diría la mujer, acariciándole la mano de forma cariñosa mientras sonríe algo coqueta. ¿Y cómo supieron exactamente que soy yo el creador de los Nomus? Pregunta Garaki algo curioso, ya que había tenido cuidado de no dejar su huella en sus creaciones. Solo diré que reconozco a un artista al ver su obra de arte, así que ¿qué dice? ¿Le interesa mi proposición?
Pregunta la mujer acercándose más a él con una sonrisa coqueta. El doctor no podría evitar quedar hipnotizado por esos hermosos ojos verdes y ese labial morado en los perfectos labios de la mujer, pero este con un nudo en la garganta se separa de ella mientras se afloja el cuello de la camisa. Déjeme pensarlo, señorita, honestamente tengo un jefe que si se entera que estoy trabajando con alguien más y les estoy brindando armas biológicas a nuevos villanos como su organización, podría perder más que ni recursos de trabajo, diría Garaki mientras All for One llega a su mente. Por eso no se preocupe, contamos con gente que le ayudará a pasar desapercibido y su jefe no se enterará de nada. Además, si nos ayuda, al conseguir nuestro objetivo no se tendrá que preocupar más de esas molestias, diría la mujer en un tono algo sádico pero sin perder su porte. ¿Deshacerse de las molestias? Pregunta Garaki muy sorprendido. Así es, de lo empieza a pensar mientras recuerda todas las humillaciones, golpes y amenazas que ha recibido desde que empezó a trabajar con All for One, pero este de la nada libera una tos que lo hace cubrirse con un pañuelo donde este tendría sangre. Y además de eso nosotros podemos hacer que ese cáncer se vaya para siempre y no solo darle falsas promesas, diría la mujer sonriéndole. Así que también están enterados de eso. Vaya sorpresa, diría Garaki mientras tira el pañuelo en el bote de basura, pero este siente como alguien le toma de la mano. Claro que lo sabemos, no podemos dejar que alguien con su incomparable inteligencia muera de una forma tan patética, así que ¿qué dice? Nosotros podemos ayudarle a ser alguien superior a su actual usted, diría la mujer tomándolo de la mano. Ante esa esperanza de vida en el empaque de una bella y hermosa mujer enfrente de él solo podría sonreír, ya que al parecer no debía sufrir más con alguien que lo limita como All for One. Algunos minutos más tarde se vería como la mujer saldría de la oficina del doctor con un aparato en su brazo supuestamente lastimado. Y recuerde tomar los medicamentos y seguir las indicaciones que le escribí en las recetas, diría Garaki saliendo detrás de ella. Muchas gracias, doctor, sabía que no me iba a decepcionar el venir con usted, diría sonriendo la mujer para darle un leve beso en la frente. Así está, sale del hospital y el doctor regresa a su oficina, donde se sienta y azota su cabeza en su escritorio. Maldita sea, si tan solo la hubiera conocido antes, diría el doctor con la cabeza hecha jirones al recordar a tal mujer que se presentó así. Por asomo vería una foto de él siendo más joven junto a una mujer y un niño, pero solo truena la lengua y lanza la foto al bote de la basura. Así se acomoda los lentes y vería un papel suelto en su escritorio donde vería que tendría algo escrito, siendo un número de teléfono y una palabra siendo llámame, y todo eso siendo acompañado de una marca de beso con un incomparable labial morado donde el doctor no podría evitar tener una sonrisa de tonto y abrazar el papel, ya que después de tanto siente que tiene algo por lo que sobrevivir. Algunos días más tarde en el laboratorio de la Liga de Villanos se vería a Garaki apuntando cosas en su libreta, específicamente sobre Izuku Midoriya, donde lo guarda en un compartimiento secreto y al momento de sellarlo escucha la puerta sonar y al momento de voltear a ver de quién se trata sería sujetado del cuello por 4 dedos. Maldito anciano inútil, los gnomos que me diste para el ataque en Musutazu resultaron ser tan inútiles como tú y casi muero por tu incompetencia, debería desintegrarte, así al menos sería más útil, diría Shigaraki muy molesto con el doctor. Yo no tengo la culpa de tu incompetencia al usar a mis creaciones, diría molesto el doctor apretando los dientes y tratando de zafarse. Serás hijo de, diría Shigaraki para darle un fuerte puñetazo que le saca sangre al doctor de la nariz y a punto de darle otro. El brazo del peli azul sería sujetado por uno más grande y al voltear sería golpeado y mandado a volar por un gnomo bastante fornido, el cual ruge defendiendo al doctor. No te creas como el jefe de aquí, maldito mocoso, diría el doctor levantándose y limpiándose la sangre viendo muy molesto a Shigaraki. Miserable, diría Shigaraki molesto para lanzarse contra el gnomo, pero el gnomo lo toma del cabello y hunde su cabeza en el suelo sometiéndolo. Ahora dime, ¿quién es el verdadero inútil aquí, niño? Pregunta el doctor con una sonrisa arrogante mientras se acerca a Shigaraki, el cual no se podría liberar. Así la puerta metálica se vuelve a escuchar dejando ver a All for One, el cual al ver la situación con un pulso de aire aleja el gnomo del Shigaraki. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pregunta All for One muy molesto al ver la situación. Vine a castigar al doctor por su incompetencia en el ataque en Musutazu y al parecer el perro guardián del doctor me tomó por sorpresa. Pero maestro, yo solo, no termina ya que recibe un fuerte puñetazo en el estómago que lo hace estrellarse con su computadora y casi dejándolo inconsciente, pero una mano lo toma de la cara. Recuerde su lugar, doctor, sabe que Shigaraki es muy importante para mí, así que no se quiera pasar de listo, ya que usted sin mí no sería nada más que un maldito enfermero, diría All for One de forma seria y aterradora en la cara de un serio y asustado Garaki.
Sí, señor, diría Garaki apretando los dientes, mientras la pizca de respeto que aún le tenía a All for One se había quemado por completo. Ahora no deseaba nada más que verlo muerto en el suelo. Muy bien, entonces concéntrate en crear a más de mis gnomos para que Shigaraki cumpla con su objetivo, diría molesto All for One para soltarlo dejándolo en el suelo casi inconsciente. Esta es su última oportunidad, doctor, haga algo estúpido de nuevo y dejaré a Shigaraki que se divierta con usted, diría serio el mayor villano de Japón. Así él junto a su heredero salen del laboratorio donde el gnomo ayuda a levantarse a Garaki, el cual al recuperar el aliento toma una barra de metal. Tantos años, tantos putos años sirviéndole ciegamente, diría muy molesto Garaki, apretando los dientes mientras golpea múltiples cosas con la barra de metal, destruyendo más de un equipo eléctrico, siempre creyendo que si me esfuerzo ese anciano decrépito me daría la cura de este infeliz cáncer, diría muy molesto, haciendo que la computadora se vuelva nada más que pedazos sueltos por todo el laboratorio. Así a punto de destruir otra cosa, este empieza a toser muy fuerte mientras el gnomo impide que caiga al suelo y el hombre solo vería como más y más sangre saldría de su tos. Mierda, estoy llegando a mi límite, diría Garaki, respirando agitadamente, sudando y sujetándose el pecho. Si tan solo yo pudiera mejorarme, diría para levantarse con ayuda del gnomo, pero al poder admirar su creación, que lo defendió así, este sonríe para acercarse a su escritorio y con rabia quita los lanza lejos para tomar una nueva hoja en blanco y empieza a hacer algunos esquemas con gran fascinación por la maravillosa idea que obtuvo. Algunos días después. Es un honor que alguien como usted aceptara nuestra oferta de trabajo, doctor Garaki, diría la mujer del consultorio caminando con porte, elegancia y un poco coqueta. El honor es todo mío, señorita, estuve pensando en sus palabras así que decidí ver qué tenían por aquí, diría Garaki, caminando con las manos en la espalda. Creo que nuestro equipo le parecerá de los más agradable y además puede llamarme Débora, doctor Garaki, diría la ahora conocida como Débora con un guiño coqueto mientras abre una puerta metálica. De verdad que saben enamorar a cualquiera, diría Garaki, sonriendo muy emocionado al ver su nuevo laboratorio, que a diferencia del otro este tenía más profesionalismo, ya que en vez de una cueva era un completo lugar tecnológico con cápsulas con mecanismo automáticos y aparte de una supercomputadora junto a varios monitores con esquemas de humanos y dones disponibles. Me alegro que le haya gustado, y déjeme decirle que tenemos a varios voluntarios para sus mejoras, doctor Garaki, así que, cuando quiera puede iniciar con su magia, diría Débora acariciándole los hombros y con un tono bastante coqueto. Nosotros cuidamos muy bien a nuestra familia, así que, si se une todo esto será suyo, diría la mujer mientras le acomoda las gafas. Solo tengo una última petición, si me ayudan con eso con gusto empezaré a trabajar, diría Garaki con una sonrisa algo diabólica. En un parque se vería a un peliverde con ropa de civil algo nervioso y con un ramo de rosas en manos sentado en una banca. Lamento mucho hacerte esperar, Izu, estaba buscando el atuendo que más te podría gustar, diría la enérgica Nejire Arou, llegando a un lado del chico con un vestido azul que le llega a las rodillas junto con una chaqueta de mezclilla que le daba un plus a su apariencia de por sí hermosa. Wow, te ves muy linda, Neji-chan, diría Izuku con un rubor al ver a su cita. Ay, qué cosas dices, Izu, diría apenada pero sonriendo la peli azul desviando la mirada pero con una sonrisa. Lo siento mucho, sin querer dije lo que pensé, diría Izuku nervioso pensando que dijo algo malo. Solo bromeó, Izu, diría Nejire riendo un poco, así está, le da un beso en la mejilla. Bien, empecemos con nuestra cita, tengo muchas cosas planeadas para este día, diría la peli azul para tomarle de la mano al chico. ¿Sí? Diría Izuku sonriendo feliz e emocionado, listo para compartir este lindo momento con la peli azul que lo traía como loco, pero este rápidamente se da una palmada en el cuello con un gesto de leve molestia. ¿Sucede algo, Izu? Pregunta curiosa Nejire al ver el actuar del chico. No, nada, solamente me pico un mosquito, diría Izuku apenado por preocupar a la chica. Así empieza a caminar a su lado tomándola de la mano. Muy bien, entonces adelante mi lindo Izu, diría sonriendo Nejire Pars empezar a caminar a su lado, pero esta lo abraza de su brazo. En el laboratorio. Muestra de ADN obtenida con éxito, diría Garaki mientras vería por el monitor cómo el mosquito espía traía la muestra de sangre al laboratorio. Aunque lindo, una cita romántica entre adolescentes, siempre quise tener una de esas, pero la verdad nadie llenaba mis expectativas, diría Débora viendo la pantalla donde se veía a ambos chicos felices juntos. Y ahora seguramente tiene a más de un pretendiente, diría Garaki mientras presiona varias teclas en la computadora y un poco serio, pero este se sorprende mucho ya que siente un pequeño beso en la mejilla.
Tal vez sea así, pero honestamente solo hay una persona que tiene todo mi interés, diría Débora sonriendo así, y está con su porte y elegancia sale de la habitación. Ante eso el doctor Garaki solo se vería las manos confundido, ya que parece que en la peor época de su vida está teniendo lo que su versión joven quisiera, pero aún así su versión joven no podría sobrevivir a esta nueva época de héroes y villanos, así que necesitaba hacer otra cosa, pero aún no sabía el que exactamente. Pasarían varias semanas donde el doctor estaría más presente en su nuevo laboratorio, donde con más facilidad creaba anomus con los hombres que su nueva organización le otorgaba, pero de vez en cuando regresaba a su laboratorio con la liga de villanos, donde a regañadientes trabajaba creando los gnomus de siempre, pero un día llegaría un momento de felicidad en ese trabajo y esa alegría se la daría Kurohiri, que llega al laboratorio. Doctor, tengo noticias, diría el gnomo de teletransportación llegando al laboratorio. Honestamente ya no me importa que quiera All for One, así que no la hagas de emoción, diría Garaki algo fastidiado mientras cierra su libreta sobre Midoriya. Logramos capturar a un estudiante de la UA y ahora mismo estamos tratando de hacerlo hablar, diría Kurohiri. Bien por ustedes, después me avisas cómo terminó eso, diría Garaki sin interés para seguir escribiendo. Doctor, nuestro prisionero es Izuku Midoriya, diría Kurohiri recordando la fascinación que el doctor mostró hacia el chico. Eso tomaría por tanta sorpresa al doctor que rompe su lápiz y este sonríe como un psicópata. ¿Y qué están esperando? Tráelo aquí y podré analizarlo más fácilmente, diría Garaki emocionado de poner sus manos sobre tan joven promesa. No puedo, Shigaraki ordenó mantenerlo en el bar sedado hasta nuevo aviso, creemos que puede atraer a los héroes, diría Kurohiri recordando las palabras del peli blanco. Ese maldito mocoso, diría Garaki así guarda la libreta y toma una cáscara de la peste negra junto a una jeringa, llévame con él, necesito verlo en persona, diría Garaki serio mientras se coloca su máscara. Pero doctor Shigaraki, dijo, Kurohiri no termina ya que sería tomado de su collarín. Escúchame bien, a quien le debes tu existencia es a mí, no a Shigaraki ni a All for One, así que haz lo que te ordeno, diría Garaki muy serio y molesto ante la desobediencia de su creación. Muy bien doctor, diría Kurohiri para expandirse así. El doctor llega a una habitación oscura y ante la oscuridad activa una lámpara, dejando ver a un peli verde sujetado por esposas especiales. ¿Quién eres? Pregunta Izuku algo mareado. Por ahora soy tu doctor y ya es momento de tus medicinas, diría Garaki para sacar una jeringa con un líquido negro, así con cuidado se lo inyecta en una vena, sacándole una mueca de dolor al peli verde, así viendo como su vena se vuelve negra por leves segundos para regresar a la normalidad. ¿Qué fue eso? Pregunta Izuku preocupado y serio. Ya te lo dije, una medicina, estos tipos usaron una droga para mantenerte aturdido, qué bueno que siempre vengo preparado, diría Garaki para empezar a quitarle las esposas. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? Pregunta Izuku recuperando la compostura. Me sirves más libre que atrapado, diría Garaki para quitarle las esposas. Gracias, diría Izuku con sus manos libres. No me agradezcas, solo estoy asegurando mi seguro de vida, diría Garaki lo último en voz baja mientras una sonrisa siniestra se esconde debajo de su máscara. Así la puerta de la habitación se abre dejando ver la escena. ¿Y esto? Pregunta muy sorprendido David para rápidamente apuntar su palma al par de personas en la habitación. Detroit Smash, grita rápidamente Izuku para darle un puñetazo en el estómago al villano de fuego, el cual sería mandado a volar contra una pared siendo visto por todos. ¿Ahora qué mierda pasa? Pregunta Shigaraki sorprendido y molesto. Lo siento, pero es momento de irme, diría Izuku en guardia mientras usa el One for All. ¿Pero cómo te escapaste? Pregunta muy sorprendido Spinel viendo al peli verde suelto. Así Shigaraki vería a un hombre de baja estatura con una bata de laboratorio, lo cual lo hace apretar los puños tanto que estos le sangran. Grita Shigaraki para lanzarse contra el doctor tratando de tocarlo. El peli verde, pensando en que quería atacarlo a él, lanza un uppercut que le acierta al chico, pero gracias a la fuerza del golpe las ventanas del edificio se dañan, llamando la atención de varias personas. Debo resistir hasta que llegue la ayuda y también debo proteger a este tipo, diría Izuku para ver por el rabillo del ojo al hombre con máscara. Mátenlos a ambos, diría Shigaraki tratando de no caer inconsciente. Así todos los villanos de la habitación empiezan a rodear a ambos y a punto de que Izuku se prepare para pelear la pared sería destruida por completo. Ya no deben temer, ¿saben por qué? Porque ya estoy aquí, diría Olmig, mientras sale de la cortina de tierra, pero a diferencia de la mayoría del tiempo mostraba una mueca de molestia que le sacaba escalofríos a todos los presentes. Olmig. Grita muy feliz Izuku al ver a su maestro ahí.
Muy bien, esa es mi señal de irme, diría Garaki, para desaparecer en un portal de Kurohiri. Maldito anciano, diría Shigaraki muy molesto al ver que el viejo se escapó del lugar. Lo que seguiría sería igual a la serie original donde All for One entraría al combate para salvar a su liga de villanos para después tener el último enfrente contra All Might, mostrando la verdadera apariencia a todos, pero aún así cayendo derrotado por All Might con el golpe más fuerte que ha dado y dando a conocer su retiro del mundo del heroísmo. Lo interesante vendría al día siguiente. ¿Está seguro que debemos irnos, doctor? Pregunta Kurohiri algo preocupado mientras vería al doctor como loco guardando las cosas más importantes. Sí, este lugar ya no es seguro para mí y te necesito para irme, solo es cuestión para que vengan a por mí después de lo que pasó, diría Garaki guardando la información de la computadora central en una memoria USB. Pero seguramente Shigaraki Tomura lo entenderá y verá que usted lo hizo por el bien de la liga, diría Kurohiri tratando de convencer al doctor de no irse. Ya deja de ser tan crédulo, Kurohiri, ahora mejor ayúdame con esto, diría Garaki un poco molesto. Así guarda la memoria en su bolsillo para después sacar su libreta sobre Izuku Midoriya y a punto de guardarla, esta sería encajada en una pared por un cuchillo sorprendiendo a ambos. Tu maldito hijo de perra. Grita Shigaraki mientras tendría a la liga de villanos detrás de él. Así este camina hacia el doctor. Gracias a ti perdimos la oportunidad de controlar a Izuku Midoriya y al sensei, así que ya no hay nadie que me impida desintegrarte como la porquería que eres, diría Shigaraki muy molesto para tratar de tomarlo con sus 5 dedos. Claro que sí hay alguien que te detenga, diría Garaki mientras tendría la mirada ensombrecida. Así antes de ser tocado por Shigaraki de la nada su brazo se transforma en varios tentáculos que atrapan a Shigaraki impidiendo que se mueva y use su don. Ya no soy su esclavo ni tuyo ni de All for One, diría Garaki serio para empezar a apretar a Shigaraki poco a poco mientras este libera queridos de dolor. Suéltalo, diría David para lanzar una ráfaga de fuego azul. Ustedes no se metan, diría Garaki para usar su otra mano que se vuelven tentáculos para detener el fuego. Vamos a preparar algo de sushi, diría Toga para hacer un corte en el tentáculo donde sujetaba a Shigaraki, pero esta vería como el tentáculo se regenera rápidamente y aprieta con más fuerza a Shigaraki. De verdad que son patéticos, diría Garaki para dispersar la ráfaga de fuego. Así usa a Shigaraki como bola demoledora para golpear a la mayoría de su liga de villanos. Maldito, diría Shigaraki molesto tratando de zafarse, pero este sería atraído hacia el doctor. ¿Qué sucede? ¿Le tienes miedo a la muerte? Pregunta Garaki sonriéndole con burla y maldad. Cuando me zafe de aquí, vas a morir, diría Shigaraki furioso mientras su ojo visible por su máscara dejaba ver esa furia. Yo no voy a morir, Tenko Shimura, diría Garaki para anotarlo contra el suelo creando un cráter en el suelo. Yo sobreviviré, diría para azotarlo en una pared, dañándola. Ya me cansé de promesas falsas, así que ya no te necesito mantener con vida, diría Garaki furioso para azotar en el techo del edificio para después acercarlo a él y quitarle la mano de la cara, dejando ver su rostro pálido y con sangre en sus labios y cabeza, y solo solitaria una risa al verlo así de débil. Creo que es hora de dormir, anciano, diría Magne llegando atrás de él y a punto de golpearlo sería atravesado por un tentáculo en todo el estómago, haciéndolo escupir sangre dejando muy sorprendidos a todos los presentes. Aquí tienen a su amigo, diría Garaki como si nada para lanzar el cuerpo sin vida a los pies de los villanos que solo lo ven algo asustados. Muérete ya, grita Davi lanzando una ráfaga más poderosa de fuego azul. Ante eso el doctor solo extiende su mano para que el fuego empezará a ser absorbido y así con un movimiento lo lanza como un lanzallamas hacia los villanos creando un muro de llamas imposible de traspasar. ¿Qué sucede? ¿Le temen a este pobre anciano? Pregunta en tono de burla y superioridad al ver que los villanos no podrían hacerle nada. Anda ya, evítame el parloteo y mátame, diría Shigaraki débilmente. Créeme que eres el primero en mi lista, diría Garaki para azotarlo en el suelo haciéndolo escupir más sangre, pero tú mereces algo peor, diría sonriendo sádico. Así lo deja libre y desaparece en un portal de Kurohiri. Al momento de que desaparece del lugar el fuego se calma dejando pasar a los villanos donde estos empiezan a revisar a Shigaraki que aún estaba en el suelo. No, ¿dónde está? Pregunta Shigaraki molesto y apenas consciente. Se escapó, al parecer Kurohiri está con él, diría Mr. Complex registrando los daños del villano. Lo voy a, trataría de hablar molesto Shigaraki pero solo caería al suelo ante los daños en su cuerpo. En el nuevo laboratorio se vería como un portal negro se abre donde el doctor saldría con las mangas de su bata rotos donde llega con un aura de satisfacción mientras Kurohiri recupera una forma más humana. ¿Y qué tal salió todo, doctor? Pregunta curiosa Débora mientras lee algunos documentos.
Magnífico, nunca me sentí más libre, solo el recordar esos ojos de Shigaraki con miedo cuando lo tenía sujeto en mis tenta, Garaki no podría hablar más ya que este empieza a escupir bastante sangre mientras pierde la fuerza en sus piernas, cayendo de rodillas asustando a Kurohiri y a Débora donde ambos lo llevan a una camilla libre. ¿Qué sucedió, doctor? Pregunta preocupado Kurohiri. Al parecer mi intervención con genes de Nomu aceleró mi cáncer a un punto donde no puedo controlar los síntomas, diría Garaki respirando agitadamente mientras trata de no ahogarse con su sangre. ¿Y si transforma su cuerpo a uno de un Nomu? Tal vez eso pueda detener la enfermedad, diría preocupada Débora. No funcionaría, el cáncer ha contaminado cada célula de mi cuerpo, aunque lo haga el nuevo cuerpo terminará contaminado también, si no hago algo llegará a mi cerebro y ahí es donde moriré, diría Garaki molesto ante la posibilidad de morir sin dar pelea. Si tan solo tuviera un cuerpo más sano, podríamos hacer algo, diría Débora acariciándole la espalda preocupada y un poco triste. ¿Un cuerpo más sano? Pregunta Garaki con los ojos abiertos ya que nunca pensó en eso, así aguantando el peso de su cuerpo en sus piernas débiles para llegar a la computadora central donde empieza a crear un esquema. ¿Qué sucede, doctor? Pregunta Kurohiri curioso al ver su forma de actuar. Creo tener la idea de poder salvarme y acabar con la liga de villanos para siempre, diría Garaki sonriéndoles con una sonrisa sádica y siniestra. Así pasarían los eventos de la línea temporal original, el rescate a Air y junto a la muerte de Sirnik Telle, los dormitorios y al final la batalla de Shigaraki y Redestro, pero sin Gigantochia ya que no había nadie que le ayudara a saber de la Shigaraki, pero aún así la liga de villanos lograría ganar, así llegaríamos a donde debería estar Shigaraki en la cápsula para poder adaptar su cuerpo, pero al no tener la inteligencia de Garaki solo podría tratar de buscar algo que le ayude con sus planes y el del sensei. En las calles nocturnas de Japón se vería un auto bastante elegante de color negro donde el que conducía sería el retirado Olmig Toshinori Yagi donde este iría viendo a su copiloto. ¿Estás nervioso, Midoriya Shonen? Pregunta Toshinori curioso viendo a su estudiante. Es que no lo sé, Olmig, siento que debería estar entrenando o tratando de impedir algún plan de Shigaraki, diría Izuku con un traje elegante clásico, pero este veía sus manos pensando que su estaba haciendo lo correcto al descuidarse en estos momentos. Escucha, Midoriya Shonen, todos los portadores del One for All incluyéndome pusimos muchas cosas en seguro plano para vencer a All for One y proteger a los demás, pero a cambio ninguno de nosotros supimos que era el amor que se sentía tener a alguien que nos esperara cada noche después del trabajo. Por eso te lo diré claro, a veces no es malo ser un poco egoísta, a veces, tú y la señorita Adou tienen algo increíble y hermoso, y ella te ama como nadie, así que no sigas nuestro ejemplo y trata de conseguir un final feliz, Midoriya, diría serio y amable Toshinori aún conduciendo. ¿De verdad puedo? Pregunta Izuku bastante curioso, pero por alguna razón sentía que 7 personas le decían que el rubio tenía razón, pero se soba el cuello. ¿En serio cree que Neji-chan me ame tanto? Pregunta Izuku algo nervioso y curioso. Oh, por supuesto, cuando te mira tiene un brillo como ningún otro, diría Toshinori sonriendo al recordar la vez que vio a ambos hablando en la escuela. ¿De verdad? Pregunta Izuku entre nervioso, emocionado y feliz, así vería unas flores azules muy lindas. Tú solo ten confianza en ti mismo, mientras ambos estén juntos no habrá nadie que pueda vencerles, diría Toshinori para detenerse enfrente de una casa. Gracias por llevarnos a nuestra cita esta noche, Olmig, diría Izuku sonriéndole amablemente. No hay de qué, además sabes que siempre estaré aquí para ayudarte en lo que necesites, ahora ve y dale una gran noche, Midoriya Shonen, diría Toshinori para darle una palmada en la espalda. Muchas gracias, diría Izuku para darle un abrazo, así sonriendo con nueva confianza en sí mismo, así sale del vehículo donde con un suspiro para relajar sus nervios empieza a caminar con seguridad, así toca el timbre del hogar, así sonríe al ver que la puerta se abre. Izu, diría Nejire con un vestido azul brillante que dejaba ver sus hombros, así se lanza a abrazarlo donde el peli verde corresponde el abrazo para evitar que caigan al suelo. Te ves increíble, Neji-chan, de verdad que tengo suerte que alguien tan inalcanzable como tú me aceptara a mí, diría Izuku sonriendo con un rubor. No deberías sorprenderte, Izu, eres increíble y maravilloso, además nadie más como tú ha mostrado tanto coraje y sacrificio para ser un héroe y salvar a todos, eso de verdad que me gusta de ti entre otras cosas, diría Neji para acariciarle la mejilla, así le da un beso en los labios sorprendiéndolo. Así se hace, Midoriya Shonen, diría Toshinori viendo la escena con una sonrisa de orgullo. Antes de que alguien pueda hacer algún movimiento, algo aterriza bruscamente contra el auto de Olmig, causando una gran explosión y onda expansiva que derriba a ambos chicos. Olmig.
Grita Izuku al ver el auto en llamas. Así trata de ir a ayudarle, pero del fuego sale un puño negro que le daría un fuerte puñetazo en la cara que lo hace estrellarse contra un árbol. Así del fuego del auto se vería a un gnomo que libera un rugido, pero este sería diferente ya que su cerebro no estaría expuesto, su mirada parecía concentrada y analítica, además que no mostraba las cicatrices de su transformación, mientras se vería un cuerpo siendo consumido por las llamas. ¿Un gnomo? Pregunta Nejire para ir a ver a Izuku, el cual se levanta con un poco de sangre. Nejire trata de llamar a los héroes, te daré el tiempo que pueda, este gnomo es diferente al que conozco, diría serio activando el One for All de forma furiosa. No te dejaré pelear solo con esa cosa Shizu, yo te ayudaré, diría Nejire seria. Solo hazlo por favor. Ya perdí a All Might, no te quiero perder contra esta cosa, diría serio liberando lágrimas. Así este se lanza contra él a gran velocidad y al llegar al frente de él este le lanza una patada que al conectar esta levanta una gran cantidad de polvo, pero Izuku se sorprende al ver que el gnomo le bloqueó el ataque con su antebrazo. Así la criatura lo toma de la cara con fuerza para azotarlo en el suelo y crear un cráter en el concreto 80%, diría Izuku aguantando el dolor para después darle un rodillazo en la cara alejándolo bastante. Así este se levanta de un salto y a punto de ir a por él este sería sujetado por el cuello por un tentáculo de parte de otro gnomo que lo atrae hacia él, pero a punto de darle un cabezazo para noquearlo el peliverde hacer una llave con la cual este sujeta del cuello al gnomo, así lo somete contra el suelo, dos gnomos trabajando en equipo. Esto es nuevo, pensaría Izuku sin soltar al gnomo. Ya deja de jugar, el jefe lo pidió para hoy, diría el otro gnomo para lanzarse contra el peliverde. ¿Ahora pueden hablar? Pregunta muy incrédulo el peliverde. Así en esa oportunidad el gnomo se zafa de su agarre para tomarlo del cuello y lo levanta sobre el suelo. Nos dijeron que serías difícil, pero la verdad es muy fácil, diría el otro gnomo. Así se prepara para darle un puñetazo, pero una onda de energía lo aleja bastante. Aléjate de él, grita Nejire llegando contra el otro gnomo donde lanza otra onda de energía. No te metas mocosa, diría el gnomo esquivando el ataque y estaría a punto de darle un puñetazo, pero alguien le detiene el puño. No la toques, grita un Izuku con el 100%. Así este le da un poderoso golpe que lo manda al cielo y ahí es donde aparece Izuku, donde lo regresa contra el suelo con un fuerte golpe de hacha. ¿Izuku? Pregunta preocupada Nejire viendo la apariencia aterradora del chico. Nejire, esto no es seguro, todo esto es muy diferente a un ataque común, por favor vete de aquí, esto es muy peligroso, diría serio Izuku, pero este se limpia lágrimas al ver el cuerpo chamuscado de All Might. Así la voltea a ver, pero este se queda de piedra. Tienes razón héroe, esto es muy peligroso, diría el gnomo con una sonrisa demoníaca mientras tenía del cuello a Nejire. Si te atreves a hacerle algo tu maldito monstruo, diría Izuku muy molesto mientras los rayos del One for All se descontrolan bastante. ¿Qué harás? Hasta donde veo nosotros tenemos el control de la situación, esto de ser héroe siempre es difícil, ¿no te parece? Pregunta en tono de burla el gnomo. Izuku acaba con ellos, no importa que me pase tú debes ganarles, diría Nejire seria. ¿Qué prefieres héroe? ¿Ganarnos pero con la muerte de tu novia en la conciencia o venir con nosotros y la dejaremos en paz? Recuerda que nadie es más rápido que una ruptura de cuello, diría sonriendo sádicamente el gnomo. El peliverde estaría entre la espada y la pared ya que no sabía qué tenía que hacer, cumplir su deber como héroe y derrotar a esta amenaza o ser atrapado por ellos para algo que no podría ser bueno, solo quería que alguien le diera la respuesta de lo que debía hacer. Así cierra los dientes con fuerza y apretar los dientes ya que se sentía acorralado en esta ocasión, pero al ver el rostro de Nejire con sangre en el suelo podría sentir como su cuerpo se quedaba sin la fuerza. Así el One for All se esconde sacándole una sonrisa al gnomo. Muy bien iré, pero suéltala, diría Izuku serio. Ante eso el gnomo solo la lanza como si nada a un costado del camino, pero antes de hacer algo el segundo gnomo llega por su espalda donde este le inyecta un líquido verde en el cuello con una jeringa mientras su carne se regenera rápidamente. Izuku grita Nejire para ir a por él a gran velocidad. Quítate de aquí, diría el gnomo para tomarla de una pierna y con fuerza la azota contra el suelo tan fuerte que le rompe dicha pierna y crea un cráter en el suelo inconsciente. Nejire, grita Izuku muy molesto. Así trata de usar el One for All pero este no regresa a su cuerpo. Un agente de bloqueo, no podrás usar tu don hasta que el doctor termine contigo, diría un gnomo con una risa siniestra. Así este le da un puñetazo que lo deja noqueado y lo toma del cuello del traje. Así un portal negro aparece. Espero que no esté muy dañado, el doctor los castigará si lo dañaron mucho, diría Kurohiri serio. No se preocupe, solo contusiones leves, diría un gnomo dejando ver al inconsciente Izuku. Muy bien, dense prisa,
diría Kurohiri. Así estos se empiezan a acercar al portal negro con el peli verde en manos. Izu diría casi inconsciente Nejire tratando de alcanzarlo, pero esta no soportaría mucho ante la pérdida de sangre y cae inconsciente lo último viendo cómo Izuku atraviesa el portal negro perdiéndose en esa oscuridad. En el nuevo laboratorio se vería a Débora acariciando una cápsula donde se vería una silueta con preocupación. Así la puerta principal se abre. ¿Qué significa esto, Débora? Pregunta un hombre con traje elegante blanco, rubio y con el mismo peinado que All Might en su forma musculosa, pero en vez de tener una sonrisa tendría una mueca de molestia y furia. All Might, veo que ya se enteró, lamento que se lamentara así pero debe estar feliz. Ahora tendremos el camino libre para nuestro plan, diría Débora sonriendo emocionada. ¿Nuestro plan? Yo lo que quería era tener un ejército de gnomos que me ayudaran a mantener la paz como lo haría All Might, no que mataran al original y secuestraran a un niño. ¿Para esto usas los fondos de la familia? Diría el All Might falso muy molesto. Es para una buena causa, además el miedo es lo único que seguirá la gente, así que, si para un mejor mundo bajo nuestro control, use la fortuna familiar, diría Débora algo molesta pero sonriendo. Pues ya no más, no dejaré que ensucies el legado de All Might, que fue transferido a mi maldita oportunista, diría muy molesto el falso All Might. ¿Y qué harás? Nunca has tenido el valor de encargarte de los asuntos, no por eso traje a Garaki, diría molesta Débora. La moral de All Might siempre fue evitar terminar con la vida de alguien, pero, este falso All Might toma del cuello a Débora, levantándola del suelo. Seguro que está aprobando esto para mantener al mundo a salvo, diría para preparar un puñetazo hacia la mujer que se trata de zafar ante la falta de aire. Detroit, diría el falso All Might para lanzar su puñetazo. Esma, cabrón, gritan el falso All Might por el dolor ya que tenía sus brazos cortados, así dejando libre a Débora. Perdón, ¿eso te dolió? Me parece que sí, diría una voz masculina saliendo de la cápsula de antes mientras se escuchaba como varios crujían. Él ya despertó, diría Débora sobándose el cuello sonriendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que mierda está pasando? Pregunta el falso All Might asustado tratando de detener su sangrado por sus brazos perdidos. Oh, perdón por mi falta de modales, te presento al nuevo monarca de la familia Gollini, diría Débora para poner las manos en los hombros del hombre con traje elegante por la espalda. ¿El nuevo monarca? ¿Izuku Midoriya? Pregunta muy preocupado y asustado. Lamento decepcionarte pero Izuku ya no posee este cuerpo baldo, diría el cuerpo de Izuku con marcas de sangre en la piel como en la ropa, que sería el traje elegante de la cita con Nejire pero sin el saco, las mangas arremangadas y guantes negros. Yo soy el heredero a la voluntad de All Might, así que un villano como tú no me derrotará, diría débil baldo serio. ¿El heredero de All Might? Pues entonces comparte su destino, diría el cuerpo de Izuku para estirar su mano hacia él para expulsar una llamarada de fuego que al entrar en contacto con el cuerpo de baldo se empieza a quemar liberando un grito de dolor que se escucha en todo el laboratorio. ¿No te puedes morir en silencio, cabrón? Pregunta el cuerpo de Izuku para cerrar el puño donde salen rayos negros con bordes rojos, así le da el poderoso puñetazo que reduce a cenizas el cuerpo de baldo y haciendo una lluvia de cenizas. Vaya, sí que Izuku está fuerte, diría el cuerpo de Izuku sonriendo flexionando su brazo viendo el músculo. Así se acerca a un escritorio donde vería su reflejo en un pequeño espejo maravilloso. El experimento fue un completo éxito, diría el cuerpo de Izuku para tomar las gafas especiales del doctor. Es bueno verlo en mejor estado, doctor Garaki, diría Kurohiri haciendo una reverencia. Se siente bien quitarme esa enfermedad de encima, diría Garaki ahora en el cuerpo de Izuku mientras se coloca sus gafas especiales, sonriendo. De verdad que me siento excelente en mi cuerpo, diría Garaki para reír como loco. Muy bien hecho, ahora por fin puedo hacer esto, diría Débora para tomarlo de la corbata, así lo atrae hacia ella para darle un beso en los labios, durando casi un minuto así hasta que se separan. Señorita Débora, pregunta sorprendido Garaki. Como le dije una vez, solo hay una persona que ha tenido todo mi interés, así que ahora en su forma más poderosa, puedo decir que esa persona es usted, doctor Garaki, diría Débora tomándolo de la mano. Ya veo, entonces con gusto corresponderé estos sentimientos, Débora, diría sonriendo para darle un beso en los labios, disfrutando del sabor y sensación que le daba esa hermosa mujer. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Diría una voz mayor muy confundido y desorientado. Veo que nuestro invitado ya despertó, diría Garaki separándose del beso. Así presiona un botón para que una cápsula se abra dejando ver a Garaki sujetado y alterado. Buenos días, guapo, ¿cómo te sientes?
Pregunta en tono de burla llegando enfrente de él. Ese soy yo, pero yo estoy aquí, diría Izuku muy sorprendido al verse enfrente de él, pero eso era imposible. Verás, héroe, con mi gran ingenio logré apoderarme por completo de tu cuerpo, debo agradecerte, me salvaste, de verdad eres mi héroe, diría Garaki para acomodándose un guante sonriendo. ¿Qué? Eso es imposible, tu maldito científico loco, diría Izuku tratando de zafarse del agarre de la mesa, pero este tose sangre por el esfuerzo. Nada es imposible para mi gran intelecto, niño, diría Garaki para tomarlo de las mejillas, así se acerca a su oído. Además debes estar feliz, ya que le pondré fin al gobierno de All for One para crear algo muy hermoso, así que te agradezco por esta oportunidad, Midoriya, diría Garaki para separarse de él con una sonrisa siniestra. Eres un hijo de perra, regrésame mi cuerpo, maldito, diría Izuku tratando de zafarse con toda su fuerza. Y dígame, doctor, ¿qué hará con él? Pregunta Kurohiri. Dime algo, Kurohiri, ¿alguna vez escuchaste la expresión, para volver a nacer hay que dejar morir a tu viejo yo? Pregunta Garaki para presionar un botón así la cápsula de Izuku. No, espera, tu infeliz, no, gritaría Izuku para tratar de zafarse, pero en el momento en que la cápsula se cierra la habitación quedaría en silencio. En la oficina de Nezu en la UA se verían a todos los profesores y a una peli azul con vendas y una pierna enyesada. Y después desaparecieron en ese portal negro junto a esos gnomos avanzados y fue lo último que recuerdo antes de caer inconsciente, diría Nejire en un estado triste mientras abraza un peluche de Izuku que Momo le regaló al primer mes de noviazgo. ¿Acaso hablan tratado de terminar lo que no hicieron la última vez con el joven Midoriya? Pregunta Midnight sería. No creo que sean tan idiotas para repetir sus acciones, y más cuando perdieron a su cabeza contra All Might, diría Sniper serio. Pero aún no sabemos lo que quieren con él, aunque el joven Midoriya tenga un don poderoso dudo mucho que caiga antes las provocaciones de la Liga de Villanos, diría Aizawa pensando serio. Tal vez allá For One sepa el plan de Tomura con el joven Midoriya, deberíamos ir a preguntarle, diría Bloodkin pensando. Olviden eso, la seguridad del joven Midoriya es ella prioridad, diría Nezu molesto y serio. No lloren, héroes, tengo a su preciado Izuku justo aquí, diría el cuerpo de Izuku abriendo las puertas de la oficina con una sonrisa y una pose que mostraba poder pero con la mirada ensombrecida. Izuku, diría Nejire muy feliz y con ayuda de su don, esta se lanza al abrazarlo donde lo abraza muy feliz, pero el peli verde no corresponde el abrazo. Qué alegría tenerte de nuevo aquí, Midoriya, diría Aizawa muy feliz. Al parecer los villanos no pudieron contra ti, diría Bloodkin sonriendo. No, algo no está bien, diría Nezu serio viendo a detalle a Izuku. ¿De qué habla? Si Midoriya pudo escapar de las garras de los villanos completamente bien, diría Midnight confundida por las palabras de Nezu. Veo que no le dicen la criatura más inteligente por cortesía, diría el cuerpo de Izuku con la mirada así. Levanta la mirada dejando ver las gafas de Garaki que le daban mal sentido. ¿Izu? Pregunta muy confundida y preocupada Nejire. Izu ya no, Izu nunca, diría Garaki para tomarla de las mejillas y con una facilidad le rompe el cuello dejando caer el cuerpo como si nada y dejando sin palabras a todos los maestros que se ponen en guardia. Rápido, deténgalo, grita Nezu serio. Así Aizawa, Bloodkin se lanzan contra él pero Garaki toma las vendas de Aizawa atrayéndolo para atravesarle el pecho sin ningún problema para después saca su mano con la columna vertebral del peli negro en mano dejando caer el cuerpo del héroe. Al ver eso Bloodkin quedaría sin palabras ya que no esperaba eso, pero sin tiempo de procesarlo vería a Izuku adelante de él y con un movimiento le toma del cuello con tal fuerza que separa la cabeza del cuerpo como si fuera solo papel bañándose de sangre, pero la sangre se evapora como si nada. Esto no puede ser, diría con mucho miedo Sniper al ver cómo ese muchacho ya acabó con 3 personas en un lapso de 1 minuto. Llamen a todos los héroes, esto no es un juego, grita Nezu serio y asustado. O si van a llamar a sus amiguitos, déjenme traer a los míos, diría Garaki sonriéndoles para estirar su mano donde empieza a expulsar un poco de humo negro y afuera del edificio se vería un gigante portal negro del cual sale un gran puño que choca con el edificio de la UA causándole un gran daño al edificio casi derrumbándolo por completo. Así del portal se deja ver a Gigantomachia el cual libera un rugido al ver su trabajo. Bien hecho, muchacho, te diría Garaki como si nada caminado sobre los escombros donde se veían las extremidades de Midnight. Sniper 13 bajo los escombros así antes de salir del edificio sería tomado de su pierna. ¿Por qué lo hiciste, Midoriya? Pregunta lastimado Nezu debajo de varios escombros. Lamento decepcionarte pero Izuku ya no existe, diría Garaki para apuntar con su dedo inicial en forma de arma a la cabeza de Nezuban.
diría Garaki con mucha calma para después verse como una parte de la cabeza de Nezu explota, así dejando ver su cerebro expuesto y caer al suelo. Al ver eso el doctor sin darle más importante sale por el gigantesco hueco que dejó Gigantomachia donde este nota que empezaba a llover pero este solo dejaba que las gotas de agua cayeran sobre su nuevo cuerpo, sintiendo lo que hace mucho no tenía libertad, así antes de poder hacer algo más, sería amarrado por la cintura por un cable metálico, así sería llevado contra el pavimento bruscamente y al levantar la mirada solo sonríe. ¿Izuku? Pregunta Ochako sorprendida al ver la nueva apariencia del peli verde, que le daba un toque siniestro mientras tenía a ambas clases de héroes atrás de él con sus trajes de héroes. A los estudiantes, supongo que era de esperarse este resultado, diría Garaki sonriendo levantándose así toma el cable que lo sujetaba de la cintura para volverlo ceniza. ¿Qué pasó aquí Midoriya? Pregunta Shoto sin entender lo que pasaba aquí. Ya no soy Midoriya, pueden llamarme el doctor y es momento de eliminar el virus de los héroes y villanos, diría Garaki sonriendo para llenar sus puños de rayos negros y dar un fuerte golpe de hacha al suelo que levanta el pavimento, haciendo que los estudiantes tengan que esquivar el ataque. El doctor está en peligro diría Gigantomachia para tratar de ir a por los estudiantes pero una mano lo detiene. No, esto es una batalla entre ellos y yo, mejor diviértete causando desastres por la ciudad muchacho te diría Garaki sonriendo. Muy bien doctor diría Gigantomachia para empezar a destruir los edificios cercanos con diversión. Debemos detener a ese gigante, Ashido, Kirishima y Zero traten de distraerlo hasta que lleguen los héroes diría Lida serio. Si dirían serios los tres y se lanzan contra el gigante pero estos serían sujetados de los pies por tentáculos de parte de Garaki. Es de mala educación irse cabrones, diría Garaki sonriéndoles así los azota contra el suelo donde por la fuerza Zero y Mina terminarían con la cabeza hecha pedazos sorprendiendo a todos. Esto no es posible diría Lida impactado al ver lo que su mejor amigo hizo. Claro que es posible, All for One me dio múltiples dones para crear a los Nomus, pero ¿quién diría que el cuerpo de Midoriya era tan adaptable? De verdad que me saqué la lotería diría Garaki sonriéndoles. Infeliz diría Shoto para con furia lanzarle una llamarada de fuego. Veo que tú y tu hermano solo saben hacer el mismo truco, diría Garaki para absorber el fuego, pero este recibe un puñetazo que lo lanza contra una pared, atravesándola así Kirishima entra al mismo hueco. Espera Kirishima diría Itsuki Kendo viendo a su compañero. Hijo de perra infeliz, te mataré por lo que has hecho diría Kirishima en su forma indestructible, dándole múltiples golpes a Garaki escuchándose como se escuchan los huesos romperse. Ya me libré del infierno una vez así que no me llevarás diría Garaki para regenerar sus huesos rotos, así tomaría de los antebrazos a Kirishima que trata de zafarse de su agarre pero yo sí que te llevaré con tus amigos, diría Garaki para darle una poderosa patada en el pecho que lo lanza contra el edificio de enfrente bajo la vista de los demás estudiantes, pero estos se impactan al ver que no tendría los brazos y goteaba sangre. Ja, ¿por qué me parece tan familiar diría en tono de burla así unos tentáculos en sus brazos consumen los brazos de Kirishima desapareciéndolos así vería como a un costado de él se crea una gran explosión cubriéndolo por completo. A ver hijo de perra, veamos si eres la mitad de fuerte de como es Deku grita Bakugo molesto y la lluvia encubría las lágrimas que le salían al ver en qué se volvió su amigo, pero se sorprende y asusta al ver lo que sale del humo. Venga ya niño malcriado, este cuerpo te recuerda y sé desde cuando quería matarte diría Garaki mientras se cubría con sus brazos que se veían como los de Kirishima así al regresarlos a la normalidad lo trata de tomar del cuello pero el rubio se aleja con una explosión. ¿Qué debemos hacer Lida diría Shoto serio viendo como el peli verde se para enfrente de ellos con una postura tranquila. Tenemos que atrapar a Midoriya para poder saber lo que le pasa y poder, diría Lida serio pero sería interrumpido. Él ya no es Deku, quien sea que esté ahí enfrente no es Midoriya, así que no tengan piedad diría Bakugo serio y con algo de miedo. Al escuchar eso los estudiantes dudarían un poco ya que era la primera vez que tenían la difícil decisión de pasar esa línea que los separaba de los villanos y tener que quitarle la vida a alguien con la cara de su mejor amigo. Katsuki tiene razón diría Ochako con la mirada sería apretando tanto los puños que estos comienzan a gotear sangre ese de ahí ya no es Deku y él quisiera que termináramos con un asesino con su cuerpo, así que honremos su memoria mandando a este tipo al infierno, diría sería la chica mientras veía con odio al peliverde enfrente de ella sorprendiendo a todos. ¿Ya tomaron su decisión héroes? Diría Garaki mientras se acomoda su cabello mojado por la lluvia. Sí, Midoriya nunca permitirá que alguien use su cuerpo para tal masacre, diría Shoto molesto para lanzarse contra él junto a los estudiantes.
Así la batalla comenzaría donde el primero en atacar sería Shoto, que lanzaría unas columnas de hielo hacia el peliverde, pero este las esquiva con un salto, pero de la nada sería sujetando por las lianas de Ibanari, que lo azotan contra el suelo tan fuerte que lo hacen rebotar. Así este escupe sangre, pero sin tiempo a respirar Lida lo toma del cabello y con su Recipro Burst este atraviesa varias paredes de lo que queda de la Yuei, y así hasta regresar con los estudiantes, donde este lo lanza al aire y caminar y le lanza una corriente de 3000 voltios que gracias a la lluvia aumenta su potencia, que haría gritar al peliverde, pero un puño gigante de Kendo lo estrella contra el suelo causando un gran cráter. ¿Lo logramos?, pregunta Mineta asustado si recibía la respuesta errónea. Eso casi lo sentí, diría Garaki para liberar una leve risa. Así con un pulso de aire aleja a Kendo y este se levanta de un salto con algunos huesos rotos impactando a todos. ¿Acaso creen que el creador de los gnomos no tomaría prestada la habilidad más útil de mis creaciones?, pregunta en tono de burla. Así bajo la vista de asco y miedo de todos este empieza a poner los huesos en su lugar, escuchándose la carne moverse y cerrarse rápidamente, donde en cuestión de segundos este estaría como si nada impactando a todos y este solo se acomoda la corbata. Venga, vamos con el round 2, diría Garaki sonriendo. No nos subestimes, infeliz, grita Bakugo para lanzar una esfera explosiva molesto. Ante eso Garaki saltaría bastante alto, donde la esfera chocaría de lleno con Kendo dejándola con quemaduras graves. Ante eso Shoto lanza un ráfaga de hielo hacia el peliverde en el cielo, donde este usa sus manos creando una esfera de hielo y bajo el asombro de todos este la lanza al suelo, donde esta se expande por bastante suelo bajo los alumnos y este con una sonrisa cierra el puño. Así del hielo salen picos tan puntiagudos que atraviesan la carne de varios estudiantes como lo eran Kinoko, Mineta, y varios más. Así al ver esto los demás estudiantes verían con odio al peliverde, que aún tendrían una sonrisa magnífico, diría Garaki para estirar sus manos como una clase de deidad, pero este vería por encima del hombro. Así un tuerca gigante choca contra él llevándolo a estrellarse contra la Yuei. Así varias lianas de Ibara lo toman del cuello tratando de ahorcarlo, pero este trataría de zafarse de su agarre, pero en esa distracción Sugarman con mucha molestia y furia le daría un fuerte puñetazo de hacha que lo hace arrodillarse y escupir sangre. Así Lida usando sus propulsores le da un rodillazo, escucha como se le rompe la nariz y lo hace levantar la vista mientras sangre llovía. Con un veloz movimiento Momo le coloca unas esposas que le atrapan todo el puño y para rematarlo Kyoka le lanza una sónica tan fuerte que lo hace atravesar 3 edificios con los oídos chorreando sangre. No le den tiempo de recuperarse, diría Bakugo para ir a por el donde el peliverde se estaba levantando a un esposado, pero este antes de hacer algo vería la granada gigante de Katsuki enfrente de él, donde le explota en toda la cara haciéndole romper uno de los cristales de sus gafas y le daría derrame en un ojo. Así este en el suelo se trata de levantar lentamente, pero al ponerse de pie un láser de Aoyama le conecta donde lo estrella contra un muro causándole una quemadura de 4º grado tanto que sacaba sangre hirviendo. Este sin poder moverse sería tomado del cuello por Tsuyu arriba de él tratando de ahorcarlo. Así este recibe un poderoso golpe de herida en sus costillas que se rompen de un lado. Así Yui con toda su fuerza le daría un golpe con un poste eléctrico y gracias a tamaño este al conectarle rompen las costillas del otro lado haciéndole escupir sangre con pedazos de huesos. Así todos se alejan y arriba del edificio se vería a Katsuki donde este aprieta los dientes. Shinee grita Katsuki molesto. Así lanza una explosión tan fuerte que el edificio con sus únicas fuerzas trataría de escapar de ese lugar, pero el hielo de Todoroki lo detiene. Así el edificio le cae por completo bajo la vista de todos los estudiantes que respiran agotados mientras veían los escombros del edificio del que antes era su amigo. Así se vería como alguien abría los ojos poco a poco. ¿No? ¿Dónde estoy?, diría Garaki despertando poco a poco. Así vería que estaba sujetado por unas esposas especiales y tenía un collar antidones en su cuello. Así vería que está en una celda blanca. Así este escucha una risa y vería gracias a un cristal a quien tenía de compañía donde este aprieta los dientes. ¿Qué sucedió, héroe? ¿Acaso te cansaste de servir y proteger?, pregunta All for One en tono burlón viendo al peliverde heredero de Olmigt encadenado enfrente de él. Veo que estoy en el Tartaros, diría Garaki con molestia viendo a su mayor dolor de cabeza enfrente de él. Así es, por lo que escuché al parecer los niños te dieron una paliza, aunque veo que no te ves tan lastimado pero te ves tan patético. Al parecer ese idiota de Toshinori no pudo hacer nada bien en ti, diría All for One en tono burlón, pero este se sorprende ya que en vez de recibir una respuesta de molestia o algo así este recibe una carcajada. Eso funcionaría con Izuku Midoriya, pero ya no puedes afectarme más All for One, diría Garaki sonriendo. ¿Qué dices?, pregunta All for One sorprendido al oírlo. ¿Acaso no reconoces a tu mano derecha, socio?, pregunta Garaki sonriéndole. Garaki,
Pregunta muy sorprendido All for One. Bingo, tu creación, de tantas mentiras y promesas vacías, me convirtió en algo superior, diría Garaki sonriéndole sádicamente. Veo que conseguiste un mejor cuerpo que yo no puedo imaginarme los desastres que causaremos juntos, viejo amigo. Ahora dime qué tienes planeado para que escapemos. Pregunta All for One sonriendo al ver su boleto de salida. ¿Escapemos? Pregunta Garaki para soltar una risa que deja en blanco a All for One. No lo creo, diría, viéndolo serio así como si nada. Destruye las esposas como si nada. Creo que nunca entendieron el cómo esto no podría detener a los gnomos, diría, para quitarse el collar antidón como si fuera de papel. Así le sonríe de forma siniestra a All for One. ¿Me estás tomando el pelo? Villano de cuarta, te cambias de cuerpo y ya te crees interesante. Con eso eres insignificante, nada más que una herramienta para mi poder incontrolable, diría All for One sonriéndole en forma de superioridad. Venga ya, desde aquí reconozco ese olor, el olor que me hiciste tener tantos años y que siempre disfrutaste, ¿o acaso no reconoces el olor del miedo? Pregunta Garaki sonriéndole siniestro colocando sus manos en el cristal. Héroes. Vengan rápido, inútiles héroes. Grita con miedo All for One al ver esa sonrisa siniestra. ¿Ahora quién es el patético anciano? Pregunta Garaki mientras se acomoda los guantes. No puedes hacer nada, un grupo de niños ya te derrotaron, así que ¿qué harás contra varios héroes del top? Pregunta All for One sonriéndole con superioridad. Me da risa que pienses que yo perdí, solamente obtuve un pase VIP para divertirme contigo a solas, diría Garaki para atravesar el cristal como si fuera agua. Entonces este fue siempre tu plan, diría All for One asustado al verlo acercarse. ¿Acaso crees que olvidaría a mi viejo jefe? No, este momento, siempre lo esperé, diría Garaki para colocar sus manos en el cristal de la celda de All for One. Aléjate de mí, te lo advierto, científico loco, diría All for One asustado. Así el peli verde empieza a atravesar el cristal sin romperlo, solo recibiendo cortes que se regeneran al instante. Así al pasarlo por completo le sonríe el ex villano número 1 enfrente de él. ¿Sabes en cuántas maneras me imaginé matarte, socio? Pero al final llegué a la conclusión de que la mayoría serían muertes rápidas y para nada satisfactorias, así que llegué a la mejor opción, diría Garaki para acomodarse el guante. Así le da un fuerte puñetazo en la mejilla a All for One desconectándolo del respirador y derribándolo. Solamente una golpiza clásica, diría, para darle una patada en el estómago que lo hace escupir sangre lenta, diría Garaki para tomarlo de la cabeza y azotarlo contra el suelo fuertemente y muy hermosa, diría, para tomarlo del cuello de la camisa. Así lo levanta para después darle otro puñetazo salpicando la sangre en la pared blanca. Así varios héroes ante la alerta del Tartaros irían rápidamente a dicha prisión. ¿Esto te duele? Pregunta Garaki para darle una patada en la cara haciéndolo escupir sangre y dientes. ¿Qué sucede? Pregunta Endeavor serio. Midoriya invadió la celda de All for One, diría uno de los guardias. ¿Lo quiere liberar? Pregunta seria Ryukyu. No, al parecer lo está matando, diría el guardia viendo las grabaciones. Rápido antes de que lo mate, diría Endeavor. Así él y varios héroes irían a ese lugar. Y dime, mi querido All for One, ¿confías en tu doctor? Pregunta Garaki para con un leve apretón romperle las costillas. Abran rápido, diría Endeavor al ver la puerta cerrada. Así el guardia pasa su tarjeta por la cerradura, pero esta no abre. Es imposible, ya debió abrir, diría el guardia confundido al ver que su tarjeta no dejaba abrir. Así se vería el cuerpo magullado y lleno de moretones y sangre de All for One cae al suelo respirando a duras penas. Eres un monstruo, diría entrecortado All for One apenas vivo. Sí, lo soy, diría Garaki para expulsar un líquido gris de su mano. Así toma forma de una escopeta, pero tengo la suficiente humanidad para gozar de este momento, diría, para apuntarle a All for One con una mirada seria. Así la puerta de la sección de alta seguridad explota, dejando ver a los hermanos que rápidamente se lanzan a la celda de All for One, pero lo único que escuchan es el disparo de una escopeta contra la carne. 2 semanas después se vería como en un salón de baile clásico había una pareja bailando al son de la música clásica, viéndose que eran Garaki y Débora, los cuales bailan lentamente pegados, así ambos tendrían una sonrisa. Así la mujer se acerca al oído del peli verde. El mundo entero es tuyo, doctor, diría en un tono feliz. Así la vista cambiaría dejando ver que la habitación de baile era una de las tantas que tenía un castillo flotante sobre Japón, que en la base tenía los cuerpos sin vida de héroes, estudiantes y villanos como Katsuki, Ochako, Endeavor, Mirko, Staran Stripe, Toga y Shigaraki, mientras la ciudad de Japón perdió su brillo de esperanza y a palabras de Garaki recibió al fin una vacuna. Ganas de salvar se apagan, ya no hay nada de bondad, no queda nada de mal. ¿Quién soy yo? Yo soy tú, tú eres yo.
ha vuelto invencible la maldad. Se vería como un Garaki se estaría sirviendo un vaso con whisky donde este, al tener bastante en su vaso, sonríe. Ya sé que están ahí, hablen ahora, diría Garaki sin voltear, así toma un trago de su bebida. Supongo que esta versión es más persuasiva que la última, diría Baby cruzado de brazos sonriendo. Muy bien, verás, mi nombre es Toxton y él es Baby y estamos aquí para... Trataría de hablar Toxton pero sería interrumpido. Sé por lo que vienen, y créanme que estoy harto de los rebeldes ante mi nuevo imperio, diría Garaki sin voltear, así este deja su vaso en la barra y así en un rápido movimiento les lanza una onda de aire donde ambos lo esquivan. Y tenemos a un Izuku dictador, diría Baby, para lanzarle una esfera de energía que choca contra el peli verde que se estrella con su bar destruyendo varias botellas. ¿Seguro que este cumple con las expectativas?, diría en tono de burla Baby señalando a Garaki. Como un espécimen como tú se me escapó tanto tiempo. Tu fisonomía será todo un placer estudiarla, diría Garaki regenerando los daños. De verdad que eres una alimaña difícil de eliminar al parecer, diría Baby cruzado de brazos sonriendo. Así Garaki transforma su brazo en tentáculos hacia Baby, el cual estaba listo para pelear, pero alguien detiene los tentáculos con su mano. No estamos aquí para pelear, Izuku, así que dejemos una cosa en claro, diría Toxton molesto para lanzar a Garaki contra su librería bastante fuerte. ¿Eso te dolió? Parece que sí, diría Baby en tono de burla al ver al Izuku de este universo en el suelo. Veo que ustedes son los mejores héroes que el mundo mandó contra mí, diría Garaki levantándose, sacudiéndose su ropa, así se prepara para pelear. Escucha, nosotros no somos héroes, de hecho también somos Izuku, diría serio Toxton. ¿Otros Izukus? ¿Estás hablando de una grieta espacio-temporal en el tejido del cosmos que los trajo hacia mí?, pregunta Garaki sujetándose la barbilla pensando. Bien, este entiende rápido, diría Baby sonriendo. Verás, Izuku, estamos reclutando a múltiples Izukus que hayan conquistado o destruido sus mundos para algo grande y tu trabajo aquí me parece magnífico, diría Toxton sonriendo algo sádico. Lamento decepcionarte pero no soy lo que buscan, lo que ven es el cuerpo de Izuku Midoriya, pero la mente es del gran genio, Garaki diría sonriendo mientras se acomoda las gafas, pero este sería sujetado del cuello y azotado contra la pared por Baby. Muy bien, me encantaría acabar con otro Garaki, diría sonriendo Baby apretando más su agarre. Baby, suéltalo, esta versión podría hacernos útil, diría Toxton serio. A regañadientes Baby lo suelta. Disculpa a este tipo, en su universo Garaki construyó un Bionomu al cual torturó por bastante tiempo y al final tomó el cuerpo de Izuku para controlar su mundo, así que, digamos que eres el único Garaki en el multiverso que ganó, diría Toxton tranquilo. ¿Un Bionomu capaz de controlar los cuerpos humanos? Fascinante, diría Garaki viendo a detalle a Baby. Tócame y te juro que este cabeza de grasa no te salvará, diría Baby serio. Muy bien, supongo que ya vieron que no le seré útil para su club de Midorillas, diría Garaki tranquilo. Yo no lo creo, podría necesitar a alguien con tus habilidades para causar caos y destrucción en universos puros, ¿qué dices? ¿Suena tentador?, pregunta Toxton. Por ahí hubieras comenzado, socio, diría Garaki sonriéndole de forma sádica. Fin del capítulo.